Habemus Papa Wojtyła. Figlio della Polonia. Non abbiate paura, con umiltà e con fiducia, spalancate le porte a Cristo. Juan Pablo II es padre de nuestra familia religiosa. Desde joven, Karol Wojtyła tuvo una gran inclinación por el mundo de la cultura, en especial por la literatura y las letras. Así fue que ingresó en esta universidad, la Jagiellonica, para estudiar filología polaca. Lamentablemente solo lo pudo hacer por un año, ya que la invasión alemana no le permitió continuar. De todos modos, ingresó al teatro clandestino y se dedicó asiduamente a la lectura y a la composición de piezas literarias. Él se daba cuenta de que era necesario preservar la cultura e imbuirla del Evangelio. A esta tarea estamos llamados en razón del fin específico de nuestra familia religiosa, a inculturar el Evangelio, tal como nos lo enseña San Juan Pablo Magno en Vita Consecrata. Allí dice que, a ejemplo del Verbo encarnado, la vida religiosa prepara al consagrado para la tarea de la inculturación a través del anonadamiento, porque los habitúa al desprendimiento de las cosas, incluidos muchos aspectos de la propia cultura. Y afirma también San Juan Pablo II que la inculturación supone una seria preparación personal, dotes de maduro discernimiento, adhesión fiel a los indispensables criterios de ortodoxia doctrinal, de autenticidad y de comunión eclesial. Durante sus estudios filológicos y sus años en el teatro, Karol Wojtyła redescubre el sentido de la palabra, lo que lo llevaría a profundizar en el Verbo divino, el Verbo encarnado. Así fue que el mundo de la cultura lo llevó inexorablemente al misterio del Verbo encarnado y a ver la necesidad que todas las culturas tienen de ser elevadas, divinizadas por el Evangelio. Todos nosotros, religiosos del Verbo encarnado, estamos llamados a hacer este trabajo de inculturación para poder dar inicio a una auténtica cultura de referencia, porque la vida religiosa es siempre origen de un nuevo modelo de cultura. Si la vida consagrada mantiene su propia fuerza profética, se convierte en el entramado de una cultura, en fermento evangélico capaz de purificarla y hacerla evolucionar. Lo demuestra la historia de tantos santos y santas que en épocas diversas han sabido vivir en el propio tiempo sin dejarse dominar por él, señalando nuevos caminos a su generación. El estilo de vida evangélico es una fuente importante para proponer un nuevo modelo cultural. En este sexto día de la novena, pidámosle a San Juan Pablo Magno la gracia de ser fieles a nuestro fin específico, a nuestra misión dentro de la Iglesia, para poder ser santos que muestren al mundo un nuevo modelo cultural, aquel de Cristo.